Yo cuando capacito policías les digo que el policía es esa extraña persona que si hay un evento de peligro, en lugar de correr hacia el lado contrario, corre hacia donde está el peligro. Cuando capacito a policías de la primera línea, me dicen que desafortunadamente quienes llegan como mandos son personas, siguen siendo temas políticos, llegan con muchas ocurrencias y esto es muy peligroso en materia de seguridad pública. Yo llevo un poco más de 20 años dedicándome a temas policiales, a defender buenos policías, y realmente a mí me preocupa mucho el hecho de que en nuestro país, principalmente en Veracruz, vamos al lado opuesto de lo que tendría que ser. Esto es Punto de Reunión. Hoy en Punto de Reunión, Arturo Nicolás Baltazar. Él es licenciado en Derecho por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho Penal por la Universidad Autónoma de Tlaxcala y tiene un máster en Derecho Penal por la Universidad de Sevilla en España. Además, cuenta con diplomados en Amparo por la Universidad Veracruzana, en Mediación y Conciliación y en Juicios Orales y Argumentación Jurídica. Ha recibido cursos de parte del FBI y la DEA y cuenta con certificación en la Academia Nacional de Seguridad Pública como instructor para impartir cursos del programa de fortalecimiento a las instituciones de seguridad pública y policía acreditable. Además es coautor del libro Los Principios Rectores del Sistema Acusatorio, Análisis Sintético, y ha sido docente certificado por la CETEC, la Secretaría Técnica para la impartición de cursos sobre la implementación del sistema de justicia acusatorio. Como abogado litigante ha llevado a la defensa de policías acusados por abuso de autoridad, homicidio doloso y lesiones calificadas, entre otros delitos, obteniendo resultados favorables al demostrar que los elementos de seguridad pública actuaron con apego a los principios del uso de la fuerza. Bienvenidos a Punto de Reunión. Muy bien, pues ya estamos listos aquí en el estudio de Punto de Reunión en un episodio más. Este podcast del Hub de Seguridad, que como saben, pues es un espacio en donde buscamos tener una conversación que nos ayude a tomar mejores decisiones en lo que se refiere a nuestra seguridad, a la gestión del riesgo y a la prevención de cualquier tipo de situación que ponga en riesgo nuestra integridad o la de nuestras posesiones. Y hoy estamos muy contentos. Gracias por estar con nosotros aquí. Arturo Nicolás, es un placer que participes con nosotros en este podcast. Bienvenido a Punto de Reunión. Gracias, Alonso, el gusto es mío. Es un honor estar aquí con ustedes. Muchas gracias, Arturo. Pues bien, en tu experiencia, tú tienes ya una gran trayectoria en la formación de policías, en la parte legal, eres abogado litigante, y pues como parte de esta trayectoria me gustaría empezar preguntándote cómo es que tú decides formarte una vez que fuiste abogado hacia esta parte de la formación de policías. Es un rubro bien complejo en México. Lamentablemente, pues digamos que de los 70s, 80s para acá la policía ha estado muy desgastada. Se involucró en diversas actividades ilícitas y de corrupción y a la fecha pues no han podido recuperar esa reputación que debería de tener la gran policía, que es la policía de nuestro país. ¿Cómo es que llegas a esa parte? ¿Cómo decides cambiar tu carrera y enfocarte hacia esta parte de la relación que tienes tan intensa con los policías? Sí, claro. Yo salí de la facultad en el año de 1999. Ingresé de inmediato como agente del Ministerio Público, pero en muy poco tiempo me invitaron a trabajar en la Academia Regional de Seguridad Pública del Sureste, que era una academia que pertenecía al Sistema Nacional de Seguridad Pública recién creado, y con esto tuve la oportunidad de coordinar la capacitación especializada de policías en todo el sureste del país, y también tuve la oportunidad, el gran privilegio de recibir capacitación del FBI, de la DEA, de la Policía Francesa, de la Policía de Colombia, y posteriormente tuve el honor de capacitar a la Policía Federal y policías prácticamente en todo el país. Muy bien. ¿Y cuál quizás la mayor experiencia que has obtenido, la mayor satisfacción que has obtenido en cuanto a la relación con policías y la capacitación hacia los policías? He tenido el honor de conocer personas que tienen verdadera vocación para ser policías. Yo cuando capacito policías les digo siempre en la parte introductoria de los cursos que el policía es esa extraña persona que si hay un evento de peligro, si hay una balacera, por ejemplo, el policía es esa persona que en lugar de correr hacia el lado contrario, corre hacia donde está el peligro, corre hacia donde está una persona enfrentando a balazos, pues obviamente para reducir el riesgo hacia la sociedad. Y he conocido policías municipales, estatales, federales, con verdadera vocación de servicio, personas que yo considero muy valiosas
porque es lo que más necesita nuestro país en este momento, personas que estén dispuestas a realizar sacrificios precisamente con la finalidad de salvaguardar la seguridad de otras personas. ¿Y cuál ha sido el principal reto que has visto? Como decía, las policías tienen una pésima reputación. No todos los policías son malos, no todas las policías y todas las instituciones de seguridad son malas, pero ¿cuál será quizás el mayor reto que has enfrentado? Mira, yo creo que el mayor reto no se ha logrado superar. El Sistema Nacional de Seguridad Pública se implementó en nuestro país el 31 de diciembre de 1994, se reformó el artículo 21 constitucional y ahí se insertó el concepto de seguridad pública. Antes de esto, ser policía era un subempleo. No había profesionalización. Lo que se pretendía cuando se implementó un Sistema Nacional de Seguridad Pública es que el policía fuera como en otros países, una profesión en donde una persona pudiera vivir dignamente de esto y pudiera tener los satisfactores necesarios para su familia. Se pretendía profesionalizar, se pretendía que los cuerpos policíacos en todo el país tuvieran academias de policía, hubiera academias regionales en todo el país y que la capacitación estuviera homologada, que hubiera una verdadera profesionalización, que las personas que se dedicaran a esto tuvieran la certeza de que había una ley que los respaldaba, que se les iba a capacitar a todos los policías con los mismos protocolos, con las mismas técnicas, y esto ha fallado. No hemos logrado tener policías como en España, como en Francia, como en Estados Unidos, en donde ser policía verdaderamente es una profesión, es algo. Un policía gana más que bien, y no solo eso, un policía tiene la seguridad de que está respaldado en todos los sentidos, y eso es una verdadera profesionalización. Aquí desafortunadamente en México lo más que yo he podido ver es improvisación, ¿sí? Desafortunadamente llegan, y eso me lo dice mucho la tropa, cuando capacito a policías de la primera línea, me dicen que desafortunadamente quienes llegan como mandos son personas, siguen siendo temas políticos, siguen siendo personas sin una verdadera profesionalización, sin una carrera policial, y entonces llegan con muchas ocurrencias, y esto es muy peligroso en materia de seguridad pública, porque tú debes de tener en cuenta que hablando de policías, y yo se lo digo siempre a los policías y principalmente a los mandos, cuando me toca capacitarlos, tú debes de estar consciente de que le vas a dar un arma de fuego a una persona y la vas a mandar a la calle a patrullar, ¿sí? Eso ya implica un alto riesgo, y por eso hay instrumentos internacionales, por eso hay protocolos específicos que regulan el uso de la fuerza y el uso de armas, tanto letales como no letales, incapacitantes, pero desafortunadamente todo esto lo desconocen los mandos. Muchas veces no se capacita efectivamente a los policías, y por supuesto la sociedad no está ni enterada. También te ha tocado participar en litigios defendiendo policías. Sí. Me gustaría partir en dos mi pregunta. La primera parte es, ¿cómo le haces para mantener esta línea de la justicia en donde sea igualitaria la aplicación de la justicia para el ciudadano que reclama ser abusado, o el familiar, si es que ya no existe, el ciudadano, si es que ya falleció, y pues el policía, porque también los policías tienen derechos? Entonces esa sería mi primera parte de la pregunta. Claro, pues seleccionar. Siempre debemos, nosotros los abogados, siempre debiéramos actuar con un mínimo de ética. Yo selecciono muy bien mis casos. Cuando yo veo que una persona es culpable de un delito extremadamente grave, que realmente lo hizo con la intención, porque hay personas que lo hacen con toda la intención, no de servir y proteger, sino de causar un daño, entonces definitivamente ese caso pues no lo tomamos, ¿no? ¿También aplica el dolo como policía? ¿Se puede decir que lo hizo con dolo? Fíjate que a mí me gustaría ponerte un ejemplo específico de esto, porque es muy importante que los policías lo sepan. Siempre que les pregunto me contestan mal. En relación a tu primera pregunta, hay que seleccionar muy bien los casos, porque hay casos que vale la pena defender. Hay casos en el que el policía actúa creyendo que está cumpliendo con su deber, y en realidad hubo algún exceso o algún error en la aplicación de algún protocolo, y tampoco el policía merece pasar toda la vida privado de su libertad, sujeto a una sanción de cárcel, de privación de la libertad, porque
creo que todo el mundo tiene derecho a una defensa adecuada y principalmente un policía que actúa conforme a derecho. Ahora, un caso, te puedo poner un caso. Hace poco me tocó llevar la defensa de 3 oficiales de tránsito de aquí de un municipio cercano al puerto de Veracruz, de Medellín, que estaban pintando, los pusieron a pintar unas guarniciones. Entonces llega un taxista en estado de ebriedad, pero al parecer también venía bajo los efectos de algún estupefaciente, se puso muy agresivo con ellos. Los oficiales de tránsito le hablan a su jefe, al director. Llega el director, saca un cuchillo y lesiona. El taxista saca un cuchillo y lesiona al director. Entonces el director, ya lesionado, le dice, oigan, ayúdenme, se va a someter, porque pues ellos no reciben capacitación, son oficiales de tránsito. Logra someterlo, lo lleva al piso y esta persona no dejaba de forcejear con el cuchillo. Le quitan el cuchillo, le dice, ayúdenme. Los oficiales de tránsito, uno le agarra las manos, otro le agarra los pies para controlarlo. Y como no dejaba de agredirlos, entonces el director de tránsito le pone la rodilla en el cuello para controlarlo. Y él no sabía, yo creo que en tu auditorio también valdría la pena esta reflexión, que fue lo que yo le dije a los magistrados que reflexionaran cuando presenté el amparo por estas personas. Le dije al magistrado, ¿usted sabía que poniéndole la rodilla a una persona en el cuello lo puede desnucar? Porque el certificado de necropsia estableció que hubo un desprendimiento de cervicales. Y esa fuerza con la rodilla en la nuca. Así es. Y eso dicen comúnmente te desnuca. Y eso causó la muerte, esa fue la causa de la muerte. Le digo, pero yo no lo sabía y yo soy instructor de policías. Le digo, usted lo sabía, magistrado. Y entonces a los clientes que yo defendí los absolvieron, porque yo logré establecer que ellos no actuaron con dolo, ¿sí? El director de tránsito, le ofrecí mis servicios, no los aceptó y ahorita está cumpliendo una condena por homicidio calificado de 25 años de prisión. Wow. Entonces, este caso, por ejemplo, nos lleva directamente a un tema neurálgico, el uso de la fuerza. Lo primero que le pregunto yo a los policías cuando estoy dando capacitación, para usted y también para quienes nos estén escuchando, la primera pregunta que yo siempre les hago, para usted, ¿qué cosa es la fuerza? Y entonces no me lo saben definir. La Real Academia de la Fuerza define este concepto como resistencia, como vigor. Y entonces yo empiezo explicándoles a los policías la diferencia entre fuerza y violencia. Les pongo un ejemplo. En la Ciudad de México, hace más de 20 años, unos personas en estado de ebriedad con un cuchillo cebollero, fue muy famoso ese video, andaban persiguiendo a los policías ahí en la Ciudad de México tratando de lesionarlos y los policías no sabían qué hacer. Cuando por fin un policía se anima, se avienta sobre uno de los agresores, le pone el brazo en el cuello y lo lleva al piso, pero el policía llevaba su arma de fuego. Al caer al piso se le acciona y mata a uno de sus compañeros. Cuando los policías ven esto, se van sobre los agresores, sobre las personas que se encontraban agrediendo a los policías en estado de ebriedad, se van con ellos y los agarran como balón de fútbol, a patadas, a golpes. Entonces yo le digo a los policías, eso ya es violencia, porque la violencia es exceso, es crueldad, es ferocidad. No hay protocolo, ya no hay protocolo, ya no piensas. La ONU dice que cuando el policía va a usar la fuerza, uno de los principios es la racionalidad. El policía debe saber qué está haciendo, debe de pensar, debe de razonar, pero cuando el policía ya no razona, cae en la violencia. Y eso es algo que sucede muy comúnmente por la falta de capacitación. Por ejemplo, a los policías en Estados Unidos los capacitan para utilizar el taser. Ellos tienen permitido utilizar el taser para incapacitar a una persona potencialmente letal o agresiva. Los capacitan con técnica para utilizar el PR-24. El bastón que traen los policías, un bastón rígido, se llama PR-24 porque significa Protection and Restriction, y 24 porque mide 24 pulgadas y es uno de los instrumentos incapacitantes más eficaces que puede tener un policía utilizando la proporcionalidad. Si un policía es agredido con un objeto punzocortante, y aquí hago un paréntesis, en algunas ocasiones las personas dicen que lo lesionó con un arma blanca. Las armas blancas no existen porque no existen las armas rojas ni las armas negras. El término correcto es objeto punzocortante. Cuando utilizan el PR-24 es un objeto contuso contundente. Entonces,
tienen diversas herramientas o armas, así lo llama la ley del uso de la fuerza, con las cuales ellos pueden enfrentar una situación de riesgo. Y dentro de este protocolo hay etapas en el uso de la fuerza. Por supuesto, hay escalas la del presencia uso. del policía empieza el uso de la fuerza. Efectivamente, o sea, la escala internacional del uso de la fuerza te dice que el primer nivel del uso de la fuerza es la presencia policial. El policía con su sola presencia debe de imponer respeto. La simple presencia, el utilizar correctamente el uniforme, el traer los zapatos bien lustrados, el portar el uniforme con gallardía, ya en muchas ocasiones tiene que presentar un efecto disuasivo para el ciudadano. Lo que te pasa cuando ves a un militar. En cuanto tú ves el uniforme verde de un soldado, ¿qué dices? Yo aquí no me meto. Manejo diferente. Si ves un uniforme gris y dices Marina, ¿qué dices? Pero ves un policía, con todo respeto, y yo se lo digo a los policías cuando los capacito, ves un policía con el uniforme mal vestido, mal fajado, el uniforme todo desgastado, sucio, con un abdomen abundante que implica sobrepeso, ya la presencia del policía te está diciendo mucho. La primera escala del uso de la fuerza es la presencia, la segunda escala es la verbalización, después vienen los niveles de contacto. Entonces, todos estos son protocolos y reglas que incluso están reconocidas a nivel internacional para que los policías puedan ir escalando en el uso de la fuerza. Incluso la Ley General del Uso de la Fuerza tiene señalado con precisión en qué casos un policía puede utilizar fuerza letal. Y eso es algo que ni los policías ni los ciudadanos sabemos, porque existe también, a partir de la reforma constitucional del 2008, se implementa por primera vez en la historia de México un protocolo de actuación policial. Nunca habíamos tenido un protocolo, este se implementa en el año 2019 y a partir de ahí los policías más o menos sabían cómo actuar y cómo proceder, porque si tú ya tienes un protocolo, te apegas a tu protocolo y puedes justificar tu actuación. Te decía hace un rato que me preguntabas del dolo. ¿Cómo opera, por ejemplo, en esta situación? Si el dolo lo definimos en la manera más sencilla, el dolo, desde el punto de vista de la ciencia penal, es conocer, entender y aceptar una consecuencia relativa a un delito. O sea, yo sé que si tomo un arma de fuego y le disparo a una persona, lo puedo matar. Ahí empezamos a analizar el dolo. Yo le pregunto a los policías, siempre les hago la misma pregunta y casi nunca me contestan acertadamente. Le pregunto a un policía, llegas al Oxxo. En ese momento están asaltando en el Oxxo. Una persona con un arma de fuego le está apuntando al cajero y tú llegas vestido de policía, estás en tu horario laboral, en funciones, sacas tu arma, ves que le está apuntando y entonces el delincuente se voltea hacia ti y te dispara. Se las pongo muy fácil. El delincuente se voltea y te dispara. Vamos a suponer que tú sacas tu pistola y le disparas al delincuente, lo privas de la vida en ese momento y le pregunto al policía, ¿es homicidio? Y se quedan pensando. Y luego le pregunto al policía, ¿es homicidio doloso? Y se quedan todavía así más preocupados, ¿no? Y la mayoría me dicen, no es homicidio doloso. Y entonces yo les digo, de acuerdo al Código Penal solamente existen dos formas de cometer homicidio. Una es dolosa y otra es culposamente. Le digo, si tú cometiste un homicidio culposo, significa que te tocó un arma de fuego de las que se disparan solas. ¿Sí? Porque un homicidio culposo pudiera ser que tú con un arma de fuego no seguiste las reglas que debes de seguir. Sí, hay medidas de protección básicas que toda persona que tiene un arma de fuego debe de conocer. La primera, nunca le apuntes a nada que no quieras destruir o matar. La segunda, debes de considerar que las armas siempre están cargadas, las armas de fuego. Y así nos vamos, ¿no? Entonces... ¿Fue doloso o culposo? Les digo, no es culposo, es un homicidio doloso. Porque en el momento en el que tú, policía, sacas tu arma, apuntas y disparas, tú tienes la intención de privar de la vida. ¿Sí? Pero después viene cómo vas a llenar tu informe policial homologado y cómo lo vas a justificar. Porque en el Código Penal
Esto se conoce como homicidio doloso, pero el Código Penal tiene un apartado que se conoce como causas de exclusión del delito. Y en este caso, solamente en este caso, el Código Penal te permite matar. Se llama causa de justificación, legítima defensa en favor de un tercero o legítima defensa sobre mi persona. Tú tienes que justificar la legítima defensa, que en ese momento estabas repeliendo una agresión real, actual e inminente. Si reúnes estos tres requisitos, se actualiza esta causa de justificación, surge a la vida jurídica la legítima defensa y este homicidio doloso queda justificado. Pero en el fondo es un homicidio y es doloso porque tú tenías la intención, cuando sacas tu arma y disparas, tenías la intención de privar de la vida o por lo menos de lesionar. Y aquí también entra una parte muy específica de la capacitación de los policías. A los policías, en una buena capacitación de armas de fuego, hay tiro de reacción, tiro de precisión, tiro policial, combate urbano. Siempre les explican a los policías que ellos deben de disparar al centro del pecho, no a la cabeza, sino al centro del pecho, ¿sí? ¿Para qué? Para que sea más efectiva la incapacitación, la inmovilización, porque en muchas ocasiones la cabeza es un blanco más difícil de dar. Entonces tú sabes como policía a dónde tienes que tirar. Y todo esto a mí me ha tocado trasladarlo al campo jurídico. Al momento de defender policías, me he dado cuenta que ni policías, ni ministerios públicos, ni jueces, ni magistrados conocen los protocolos de actuación policial, las reglas de la ONU respecto al uso de armas de fuego, la ley general del uso de la fuerza, los tipos de fuerza, en qué casos está permitido utilizar fuerza letal, en qué casos se puede utilizar fuerza incapacitante, cómo tiene que ser la gradualidad del uso de la fuerza. Y entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos en este momento, principalmente en el estado de Veracruz? Vemos una actuación de los policías completamente al margen de la ley. Sí, los policías no tienen un liderazgo, no hay en este momento alguna autoridad que dirija a los policías, que los coordine. Veía hace poco una entrevista que le hicieron a García Harfuch respecto a estos temas y veía otra entrevista muy interesante también de cuando hubo un atentado en contra de García Harfuch. Él es un policía de carrera, él es una persona que está capacitada al 100% y toda su vida se ha dedicado a temas policiales y tú lo escuchas y escuchas, por ejemplo, los audios que hay de él cuando acababa de recibir el atentado y tú escuchas la voz de él y ves cómo estaba dando órdenes y cómo toda la policía lo seguía y toda la policía lo sigue porque es una persona que tiene algo que se requiere esencial en los cuerpos policíacos que se llama mando y liderazgo. Y conocimiento, ¿no? Porque también percibo que hay mucho desconocimiento. Entonces, si él está preparado, como dices, pues sabe qué instrucciones tiene que dar y eso le genera respeto también. Conocimiento y experiencia, ¿sí? Entonces, para que una persona pueda ser mando de una corporación policíaca, requiere estos elementos. ¿Qué es lo que vemos actualmente en los policías? Desconocimiento de la ley, desconocimiento de protocolos, desprecio por la legalidad y una actuación completamente al margen de la ley. Y esto es algo, yo llevo un poco más de 20 años dedicándome a temas policiales, a defender buenos policías y realmente a mí me preocupa mucho el hecho de que he visto videos en redes en donde, por ejemplo, en Martínez de la Torre, había un video que circulaba en donde un policía, para detener a un ciudadano que iba en una motocicleta, quedó grabado por un ciudadano que lo grabó por casualidad, cómo le estaba sembrando marihuana para poderlo detener. Entonces, por aquí, Alonso y tu servidor, estamos hablando de protocolos, de la legalidad, y en el otro extremo estás viendo un policía que le está sembrando a un ciudadano marihuana. En Jalapa hubo un caso muy sonado de unos jóvenes a los que los detuvieron en una plaza. Los policías en el informe policial homologado decían que los jóvenes habían sacado objetos punzocortantes y los habían querido lesionar. Cuando presentó la defensa los videos del restaurante, los jóvenes no los agredieron, los jóvenes accedieron a todo lo que les dijeron los policías y tú ahí puedes ver que los policías
falsearon información, que los policías incriminaron a los jóvenes, que les sembraron objetos punzocortantes. Entonces, tú ahí ves una actuación completamente ilegal por parte de los policías. O sea, nosotros vamos en el sentido contrario. O sea, en nuestro país, principalmente en Veracruz, vamos al lado opuesto de lo que tendría que ser. Y eso es grave, porque nosotros se supone que tenemos una policía que está para servir y para proteger, ¿sí? Y te pongo un último ejemplo de la gravedad de esta situación. Hace aproximadamente 15 años estaba recibiendo un curso de policía de proximidad en la ciudad de Morelia, Michoacán. Salimos del curso, en la noche estaba lloviendo, fuimos a cenar con el instructor, que era un capitán de la Guardia Civil Española. Íbamos sobre la avenida de las Camelinas, en Morelia. Estaba lloviznando y las personas iban a exceso de velocidad sobre ese bulevar. Entonces me dice el capitán, fíjate cómo tiene que actuar un policía, porque nosotros tenemos algo fundamental para la actuación policial, es ganar la confianza de los ciudadanos. Fíjate lo que hacemos nosotros en España. Íbamos en una patrulla de la Policía Municipal de Morelia y le dice al comandante, ¿me prestas tu altavoz? Sí, claro. Las personas iban circulando a exceso de velocidad. En un alto, toma el altavoz el capitán y les dice, buenas noches, señores conductores. Les recuerdo que el pavimento está mojado, está resbaloso y es más fácil que suceda un accidente. El límite de velocidad. Les recuerdo que en su casa hay alguien que los quiere y los está esperando. Los invito a que respeten el límite de velocidad y manejen con precaución. Y a partir de ahí, todas las personas empezaron a circular dentro del límite de velocidad. ¿Qué es lo que nosotros vemos aquí en Veracruz? Vas llegando al puerto y aquí en la avenida Rafael Cuervo, en una curva donde no los puedes ver, están agazapados los oficiales de tránsito esperando ver quién rebasa el límite de velocidad para ir, detenerte y si bien te va, te ponen una multa. Entonces, no es proactivo, no es de prevención, es reactivo para sacar una multa. Es un operativo recaudatorio. Prácticamente recaudatorio. Básicamente. O sea, no hay prevención. Sí. Y todo esto va causando un rompimiento entre la sociedad y las corporaciones. No hay confianza. Y luego tú ves el actuar de tus policías, tú ves el actuar de los oficiales de tránsito y dices, estamos a la deriva. O sea, realmente no tenemos instituciones policiales que conozcan el más mínimo de reglamentos, de leyes de actuación policial. Y si los conocen, es para aplicarlos en contra del ciudadano. Y otra cosa fundamental, que también a mí me ha pasado mucho, es que al conocer los reglamentos de actuación policial, cuando un policía me detiene, sin que le diga yo que soy abogado ni nada, le empiezo a referir cómo tiene que ser la actuación policial y en la mayoría de las ocasiones los policías entienden. Y entonces pues las cosas fluyen, a excepción de hace como 4 años que iba yo precisamente circulando en la avenida Rafael Cuervo y había ido en la mañana al juzgado de distrito. Ahí te piden una identificación, dejé mi licencia allá en Jalapa, se me olvidó, venía de un evento, me cambié la camisa, se me quedó la licencia allá, vengo acá a un evento, voy allá, iba yo de regreso para Jalapa y me encuentro un operativo recaudatorio. Entonces me piden todos mis papeles, los llevaba yo en orden y me dice, oye, ¿y la licencia? Digo, no la traigo. Y dice, pues bájate del vehículo. Porque eso amerita que te quitemos el vehículo. Oye, el reglamento dice que me tienes que dar mi infracción. No, pues ahí arréglalo en la mesa. Me bajo y el oficial de tránsito le dice a otro, dice, es Arturo Nicolás y no trae licencia. A mí eso me sonó muy raro. Me bajo y le digo, oye, hazme mi infracción y yo mañana la vengo a pagar. Dice, no, el carro se queda detenido. No, ¿cómo crees? Le digo, el reglamento no dice eso.
Y le digo, solamente, y estaba el director de tránsito, le digo, solamente te pido que me digas en qué parte del reglamento dice que me puedes quitar mi vehículo. Es algo que mucha gente no sabe. Ya después reformaron el reglamento para que te pudieran quitar tu carro. Digo, solamente te pido que me digas en qué parte del reglamento dice que me puedes quitar mi vehículo. Y me dice, y entonces sacó mi celular porque ya se estaban poniendo las cosas muy pesadas y lo empiezo a grabar. Le digo, dime en qué parte. Y me dice el director jurídico, dice, en la Constitución está la flagrancia administrativa. Le digo, oiga, licenciado, acaba de inventar usted un nuevo concepto constitucional, porque esa flagrancia administrativa no existe. Y entonces agarra el director y dice, deténganlo. Y agarra un marino, me pone la mano del cuello y me lleva hacia abajo. Y me empiezan a detener, me llevan detenido en una camioneta sin placas, sin identificativos, a una bodega. Y entonces ahí llega mi esposa, se da cuenta, y solamente porque llegó ella, me llevaron a otro lugar y ya me pusieron a disposición de tránsito. Si no, no sé qué hubiera pasado. Entonces, ¿en qué año fue esto? ¿Hace cuánto fue? Hace aproximadamente 5 años, en el 2018, 2019. ¿Qué debemos hacer en una detención como esta? Que tú conoces muy bien la ley y además te conocen también, pero un ciudadano común... Mira, te voy a contar mi experiencia, lo que a mí me salvó. Cuando me llevan al Ministerio Público, fueron a declarar cerca de 20 oficiales de tránsito y dijeron que yo estuve a punto de golpear al director de tránsito. Y me llevaron a juicio. Me llevaron a una audiencia inicial ante un juez de control. Y solamente cuando estuve ante el juez de control me pude defender. Le dije, señor juez, aquí están todos los videos. Grabé todo. Extraje los videos. Fui a una tienda de Mac porque tienes que llevar una cadena de custodia. Entonces me hicieron una extracción en cadena de custodia. La ofrecí, así es, para no alterar nada. Lo presenté como prueba, como dato de prueba en la audiencia inicial y le fui pasando segundo a segundo y explicando a la jueza. Le dije, mire, yo le pregunté esto, me contestó esto, pero en ningún momento les dije una sola palabra altisonante, no los ofendí, jamás traté de agredir al oficial de tránsito, mucho menos al director. Yo conozco la ley, respeto mucho a la autoridad y aquí está. Le puedo comprobar con este video que yo nunca los agredí. La jueza no tuvo otra opción más que resolver la no vinculación a proceso. ¿Qué puedes hacer en una situación de esta naturaleza? No resistirte. Era algo que yo cuando me estaban deteniendo, o sea, a mí me estaban deteniendo y pasaban por mi cabeza todos los protocolos de actuación de los policías, de por qué tienes que detener a una persona, cómo lo tienes que detener, cómo tienes que aplicarlos. Y yo decía, están violando todos los protocolos y toda la ley, ¿no? No identificado, te llevan a un lugar desconocido. Así es, o sea, todo completamente al margen de la ley. Todo mal. Entonces, lo que a mí me sirvió en ese momento, yo le decía al policía cuando me estaba deteniendo, le digo, oye, yo no me estoy resistiendo, ¿por qué me esposas? Incluso hay un video en el internet, yo lo dejé ahí como constancia, hay un video donde me tienen esposado en una patrulla y está el médico que llevaban en el operativo haciéndome la prueba del alcoholímetro. Y entonces le pregunto al médico, y está el video, le digo, ¿cuánto salió en la prueba del alcoholímetro? Dice, nada. ¿Pero qué significa? Que no viene en estado de ebriedad, señor. Ah, ok, significa que no vengo en estado de ebriedad, ¿verdad, doctor? Sí. Confirmando la Le digo, ¿y entonces por qué me tienen detenido? Y se acerca el policía, y está grabado, se acerca el policía, el oficial de tránsito y me dice, está usted detenido por no traer licencia. O sea, a mí como abogado, me dices eso y me estás rompiendo la Constitución en la cabeza, porque eso no existe. No existe, es o sea, un delito. Esa es otra circunstancia grave que aquí en Veracruz principalmente te detienen por nada. O sea, te detienen por no traer licencia. Y cuando el policía o el oficial de tránsito se da cuenta de que esa detención es ilegal, lo que hace es, entonces te pongo droga, algo. te pongo un arma y digo, pero también lo detuve porque traía Ya justifican la detención. Sí, pero eso es algo que
hemos normalizado. Me gustaría regresarme un poquito para ir armando la escena en la cabeza de todos nuestros guardavidas, que es nuestra comunidad de escuchas. Entonces, si somos detenidos, no necesariamente en un operativo, sino que pues nos alcanza un motociclista, nos alcanza un policía de tránsito en su patrulla y nos dice, por favor, deténganse, y no hay aparentemente ninguna razón, ¿qué es lo primero que debemos de hacer? Cooperar. Cooperar con la autoridad. Así es. Documentos, si nos pide bajarnos del vehículo. En estricto sentido no está permitido, a menos que el policía vea alguna causa de peligro. Entonces sí, el policía te puede pedir que bajes del vehículo. De lo contrario, si es un oficial de tránsito, solamente te tienen que pedir tus documentos, ¿sí? No está permitido que te pidan que bajes del vehículo, y esto está en la Constitución. En el artículo, ¿Y puedo negarme? ¿Puedo decirle no me bajo? Así es, en el artículo 16 constitucional está señalado que están prohibidos los actos de molestia, ¿sí? Salvo que sea una causa que un juez autorice por escrito. La Suprema Corte ha validado esto en un afán de prevención del delito. Pero es muy común que te dicen, es que es una revisión de rutina, necesitamos revisar su vehículo. Lo más recomendable siempre es cooperar. Y le decía yo también a algunos clientes, me tocó una persona que tenía una taquería y salía de madrugada con su esposa. Entonces él estaba preocupado porque había muchos robos, muchos asaltos, y dijo, me voy a llevar una pistola. Me decía, ¿qué hago? Él llegó conmigo porque la policía lo detuvo, lo pusieron a disposición por portación de arma de fuego y lo procesaron y lo sentenciaron. Y le dije, mira, ya saliste, ten mucho cuidado porque ahora ya tienes una sentencia condenatoria por portación de arma, tienes antecedentes penales, pero pudimos sacarte de esto. Si un ciudadano lleva un arma y lo detiene la policía, lo peor que puede hacer es huir. Lo peor que puede hacer es resistirse. ¿Sabes qué? Si cometí un error, traigo un arma, vas a enfrentar un proceso. Tienes que estar consciente de que cometiste un error. Tienes que estar consciente de que el día de hoy, traer un arma de fuego en tu vehículo, lo más seguro... Aún cuando la tengo registrada. Aún no la puedes sacar, o sea, a menos que tengas portación de arma. Okay. Lo peor que puede hacer el día de hoy una persona es traer un arma en su vehículo. ¿Por qué? Porque si te detiene la policía, te van a llevar detenido, te van a llevar con un Ministerio Público Federal y seguramente te van a procesar y te van a sentenciar. Tú como ciudadano no eres experto en el uso de armas. O sea, realmente es muy difícil que un ciudadano de a pie en un evento delictivo saque su arma y se defienda como lo vemos en las películas. Entonces, un arma, traerla en tu vehículo solamente te va a traer problemas. ¿Qué es lo que yo te recomiendo? No la traigas. Y si la traes y te detienen en un operativo, no te resistas. Posiblemente vas a ir ante el Ministerio Público, vas a ser procesado, pero vas a salir. Pero si tú te resistes o te evades, lo que están haciendo los policías ahorita es dispararte. Y si un policía te dispara y un proyectil te impacta, te puede privar de la vida. Y coloquialmente, como le digo a mis clientes, de la cárcel te saco. Del panteón ya no hay forma de sacarte. Entonces, muchas veces... Además agregas agravantes, ¿no? Estás causando la justificación de que te disparen, ¿no? A lo mejor no era necesario que te dispararan, pero como viste... Así es. Y también hay que entenderlo. ¿Por qué se genera esto? Por la desconfianza que hay en los policías. Por ese rompimiento que ya se dio y que va a ser muy difícil recuperar, de confianza entre un policía y un ciudadano, ¿sí? Y obviamente agrégale todo lo que rodea esto, que es una situación de inseguridad desbordada, una delincuencia organizada que es la que impera, que no tiene control. Son factores que a los ciudadanos nos tienen muy estresados y que han llegado a ocasionar verdaderas desgracias. ¿Podemos grabar? Porque también es muy común que te dicen, no tienes derecho de grabarme, te dice el policía. Sí, por supuesto. Te digo que a mí lo que me sirvió para defenderme fue que los grabé. Grabado. Si yo no hubiera grabado esos videos, hubiera sido mi palabra contra la de 20 policías y oficiales de tránsito. ¿Quién crees que hubiera ganado? Y seguramente me iban a imponer prisión preventiva. O sea, me querían dejar por lo menos un año privado de la libertad. Entonces, lo único que me sirvió para defenderme fue que grabé. Y qué lamentable, qué preocupante que no estemos dimensionando que hemos llegado al grado de tener que grabar a nuestros policías para defendernos de ellos. Por este nivel de desconfianza y de
de desconfianza, de falta de credibilidad, de ilegalidad, porque son actuaciones ilegales. Realmente es muy preocupante que los ciudadanos mexicanos estemos viviendo esta realidad. Hace aproximadamente un poco más de 10 años estudié una maestría en España y le decía a mi casera, la persona que me rentaba allá, un día iba yo en Sevilla, por ahí por la Plaza de la Giralda, veo que llegan unos elementos de la Guardia Civil. Era una plaza en donde los viernes las personas se reúnen a tomar vino y a fumar marihuana. Entonces, todo el mundo estaba conviviendo, ¿no? Y de repente llega la Guardia Civil y todo el mundo pone el vino en el piso, se dejan que lo revisen, apagan los cigarros y los policías llegaron directamente con unos jovencitos. Les pidieron su identificación, eran menores de edad y se los llevaron. Llego y le digo a mi casera, oiga, fíjese que me tocó ver que llegó la Guardia Civil, todo el mundo los respeta, pero llegaron con unos jovencitos y los bolsearon. Y me dice mi casera, ¿qué es eso? Pues los empezaron a revisar, les quitaron la cartera, les sacaron el dinero y me dice mi casera, el día que eso pase aquí en España, nosotros nos morimos. Porque quien más merece nuestro respeto es la policía. Aquí en España todos respetamos a la policía porque ellos son los que nos cuidan y nos protegen y jamás harían eso. En la realidad de ellos, un policía es una figura de autoridad absoluta. Completamente respetada. Y respetada. Sí. Honorable, con ética. Cuando la Guardia Civil desfila en España les arrojan claveles por el nivel de respeto que tienen hacia ellos. Aquí en México, el año pasado hubo una encuesta para establecer quiénes eran los servidores públicos más corruptos y que menos confianza tenían. Y se estaban disputando el primer puesto los políticos y los policías. O sea, realmente, te repito, vamos en sentido contrario a lo que tendría que ser. Eso es la realidad que nosotros tenemos. ¿Cómo podemos distinguir el uso de la fuerza? Porque también ahorita hablaste de estos niveles o de las diferencias que hay y pues a lo mejor nosotros no las conocemos y no sabemos hasta dónde puede llegar el policía. Entonces, si el policía ya me quiere hacer una llave o me quiere bajar por la fuerza de mi vehículo o de mi motocicleta o tal, yo le puedo hacer mención, oye, estás haciendo uso de la fuerza innecesariamente, o llega un punto en el que lo que sea que les diga es, no hay canal de comunicación y mejor, como dices, flojito y cooperando, me dejo llevar y pues a ver qué pasa. Es muy importante que los ciudadanos sepan. Porque forcejeamos, ¿no? O sea, lo que quiero decirle a la comunidad es, no te defiendas, o sea, si te están haciendo una llave, no les trates de hacer una contrallave, pero a veces también eso es lo que te salva, o sea, que te logres zafar o que descuentes un policía, o sea, no sé hasta qué punto. Sí, mira, algo básico que debiéramos saber los ciudadanos, por lo menos, así como cultura general, es los niveles de uso de la fuerza. El primer nivel es la presencia policial, el segundo verbalización, el tercer nivel control de contacto, el cuarto nivel reducción física de movimientos, el quinto la fuerza no letal y el sexto, el último y el más grave es el uso de fuerza letal. Ahora, ¿qué pasa? Vemos, y también hay muchos videos, una cantidad impresionante de videos en el internet, en donde ciudadanos, como tú dices, forcejean con los policías, incluso los desarman, los golpean, los humillan. Los amarran. Los amarran, les quitan las patrullas, les queman las patrullas, pero esto se debe a la falta de respeto hacia la autoridad. Es ese rompimiento, esa falta de confianza entre el policía y el ciudadano. Mi recomendación va a ser siempre no resistirse. Okay. ¿Sí? Evitar en todo momento alguna actuación que pudiera generar desconfianza en el policía, porque muchos policías no están capacitados para aplicar los principios del uso de la fuerza. No solamente es la racionalidad, el policía debe aplicar la fuerza con criterio, con inteligencia. Y son cosas que vemos que fallan mucho, ¿no? Entonces, definitivamente evitar en la mayor medida de lo posible este tipo de situaciones con policías y tratar como ciudadanos de conducirnos siempre apegados a la ley. ¿A qué me refiero? Hay una queja constante aquí en Veracruz de los abusos de los oficiales de tránsito.
Bueno, para que tú evites los abusos de tránsito, no vayas con el celular en la mano mientras conduces. Estado de ebriedad. Ten vigente tu licencia, ten vigente el seguro de tu vehículo, no conduzcas en estado de ebriedad. Si vas a salir en la noche, tienes que estar consciente de que por todos lados hay operativos. Evita conducir en estado de ebriedad, porque probablemente si te detienen te vas a ver en una complicación. El respeto al reglamento de tránsito. Respetar, conocer el reglamento de tránsito. Realmente hay un desconocimiento del reglamento de tránsito. También un problema muy grave que se está generando en materia de movilidad son las motocicletas, que muchas personas que no tienen pericia conducen ya con mucha temeridad. Entonces, tenemos nosotros como ciudadanos que implementar algo que desde hace 20 años se está aplicando en Europa, que se conoce como seguridad ciudadana, que el mismo ciudadano aprenda a protegerse. De hecho, cuando se implementó el Sistema Nacional de Seguridad Pública en nuestro país, en 1994, había un autor, el doctor Serafín Ortiz Ortiz, tiene un libro que se llama Función Policial y Seguridad Pública, que fue su tesis de doctorado, y que con este libro él demostró que cuando en México se implementó el concepto de seguridad pública, en 1994 en Europa ya había fracasado, porque el concepto de seguridad pública está encaminado a la seguridad del Estado, que el policía se preocupe por proteger al Estado, y se da esa sinergia. Incluso se llama sistema nacional porque es un sistema, hay una teoría sistémica que te explica cómo funciona, y entonces en Europa cambiaron el concepto de seguridad pública por el de seguridad ciudadana. Este modelo lo replicó recientemente la Ciudad de México. La Constitución, cuando cambiaron de Distrito Federal a la Ciudad de México, cambiaron la Constitución y aprovecharon para insertar el concepto de seguridad ciudadana, que va encaminado, y toda la policía de la Ciudad de México está enfocándose en eso, en generar todo un sistema para que el ciudadano aprenda a protegerse, aprenda a cuidarse. Y obviamente lo que hace el Estado es generar todas las condiciones para que exista seguridad para los ciudadanos. Ya tuvimos el primer gran fracaso, porque cuando se cayó la línea 2 del metro, falló la seguridad ciudadana. O sea, ahí se empezó a quebrar la estructura de la Constitución. O sea, son conceptos... A darse a conocer, sí. Son conceptos que han funcionado mucho cuando hablamos de seguridad, pero que el requisito número uno es la legalidad. O sea, para que funcione tanto seguridad pública como seguridad ciudadana, el elemento fundamental, y lo encuentras en la Constitución, en el artículo 21, en la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en la Ley Estatal de Seguridad Pública, en la Ley General del Uso de la Fuerza, en todos los protocolos de actuación policial. El primer requisito es el principio de legalidad, que el policía conozca la ley y que el ciudadano conozca la ley. Desafortunadamente, nosotros en México vivimos una incultura, o sea, no hay cultura, y vivimos una ilegalidad. Desconocemos la ley, desconocemos reglamentos, desconocemos protocolos. ¿Cuántas personas conocen el protocolo del primer respondiente? ¿Cuántas personas conocen el protocolo de cadena de custodia, la ley del uso de la fuerza? Aquí lo vemos. ¿Cuántas personas han tomado cursos de primeros auxilios? ¿Cuántas personas conocen lo que tienen que hacer en caso de sismo? ¿Cuántas personas? Que es algo de lo que hablamos mucho aquí en el Club de Seguridad. Me gustaría pasar a una sección, hacer una pequeña pausa que normalmente la hacemos ya en la segunda parte de la entrevista, ya para terminar, y que es una sección que tradicionalmente le llamamos ping pong, en donde yo doy una palabra y me contestan con lo primero como concepto o respuesta o idea o palabra que se les ocurra. Aquí contigo me gustaría hacerlo más como una cuestión de verdad o mito, en donde yo te digo una frase y tú me dices si es verdad o mito, y me tratas de complementar un poquito para que disipemos dudas hacia todos nuestros guardavidas. ¿Verdad o mito? Entonces decimos, si el oficial nos identifica primero, yo me puedo negar a lo que sea que me diga hasta que se identifique. Mito. ¿Qué tiene que hacer ahí? Cooperar. Tienes que cooperar. Aunque no se identifique. No tenemos la cultura en nuestro país de que el policía se identifique. Tendría que hacerlo, pero no lo hacen. Entonces, es empezar con una resistencia en el primer contacto con el policía. Perfecto. Es muy común que el policía te siembre cosas en las revisiones o retenes. Niégate a que entren a tus pertenencias o a tu vehículo. Mito. No puedes negarte. Lo que yo recomendaría, si ves una situación así, grabar.
graba con tu celular la actuación del policía, instala cámaras. Hay muchos casos en los que ciudadanos se han salvado de este tipo de actuaciones ilegales, mostrando los videos que traían ya, que vienen de las cámaras de los vehículos. Grabando en el vehículo. Si me pongo agresivo durante una detención, el policía está en su derecho de usar toda la fuerza necesaria para detenerme. Mito. Hay una escala del uso de la fuerza y el uso de la fuerza tiene que ser proporcional y racional. Incluso es inevitable que personas en estado de ebriedad o bajo el influjo de estupefacientes o una crisis nerviosa presenten cierta resistencia. Aquí tiene que haber y hay que exigir ese uso racional de la fuerza. La policía bancaria o los guardias de seguridad de las empresas no te pueden detener. Mito. El artículo 16 constitucional establece el concepto de flagrancia y dice que cualquier persona puede detener a otra en el momento en el que esté cometiendo un delito. Ok. El policía no te puede disparar aunque esté en las condiciones legales para hacerlo, y si lo hace te puedes acudir a derechos humanos. Mito. El policía, desde el momento en el que le dan un arma de fuego, es para utilizarla en los casos específicamente autorizados por la ley. Aquí lo que hay que hacer es evitar a toda costa ponerse en una situación tan grave, riesgosa, como pudiera ser el uso de fuerza letal. Lo voy a decir muy coloquialmente porque así lo entendemos todos. Le estoy dando amor a mi pareja dentro de mi auto y nos agarran en pleno chacachaca. Te pueden detener por esa situación. Sí, porque estarías cometiendo una falta administrativa, lo cual implica que te pongan a disposición de un juez cívico por una cuestión de una falta administrativa, no por cometer un delito. También ahí es importante que lo sepan para que no se dejen extorsionar. Voy a decir algunos objetos que normalmente nos pueden detener con esos objetos y tú me dices si nos pueden detener o no. Marihuana. Depende de la cantidad. Hasta por cierta cantidad no te podrán detener. Siempre que demuestres que es para consumo, e incluso si te llegan a detener y te ponen a disposición de la autoridad, tú tienes muchas probabilidades de salir bien librado, porque el juez va a valorar, van a pesar la marihuana que llevas, va a haber un pesaje, y si es de determinados gramos hacia abajo, se entiende automáticamente que es para consumo. Si es de determinados gramos hacia arriba, se entiende que es con fines de venta. Un teaser. Un taser. O taser, un dispositivo de estos eléctricos. Ese tipo de dispositivos están permitidos únicamente para las fuerzas del orden. Gas pimienta. Está permitido para los ciudadanos. Un arma de fuego de uso exclusivo del ejército. Ningún tipo de arma de fuego, incluidas las de uso exclusivo del ejército, puedes traerla en tu vehículo, porque para portar un arma requieres precisamente de un permiso de portación de arma. Fuertes cantidades de dinero, hablemos de cash, más de $1 millón en efectivo. Eso puede implicar un delito de lavado de dinero, evasión de impuestos, y efectivamente las personas saben que no es conveniente manejar cantidades fuertes de dinero y mucho menos traerlas en los vehículos. No portar ningún tipo de identificación. No es falta administrativa ni delito. Pues bueno, aquí terminamos esta sección, pero pasaríamos ya prácticamente al cierre, a las conclusiones y a estas recomendaciones básicas y generales que también nos podrías hacer. Y me gustaría también hacer una mención, pues no es muy buena, pero de acuerdo al número de casos que hay de abuso de la fuerza, el número de incidentes que tenemos, y que pues más o menos por aquí los tenía marcados como el índice de impunidad también sobre el abuso de la fuerza, que es altísimo, particularmente en Veracruz y en Tamaulipas, que son estados en donde hemos sufrido bastante esta situación. Pues, ¿qué se hace si fuimos víctimas de a quién acudimos? Normalmente pues decimos, pues si el policía es quien me protege, ¿con quién lo acuso, no? O sea, vamos a suponer que salí bien, estoy ya en mi casa, pero quiero denunciar. ¿A quién puedo acudir? Lo más recomendable siempre es presentar una denuncia ante el Ministerio Público. Si consideras que fuiste víctima de abuso de autoridad, tendrás que presionar muchísimo porque el sistema anticorrupción en nuestro estado no funciona, pero presionando pues puedes lograr resultados. Puedes presentar una queja en asuntos internos de la Secretaría de Seguridad Pública, puedes presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Ya ha habido recomendaciones tanto de la Comisión Estatal como de la Comisión Nacional respecto a los abusos policíacos que se están cometiendo principalmente en el estado de Veracruz.
Y Arturo, casi para terminar la penúltima pregunta, me gustaría que nos contaras un poquito de lo que haces actualmente, de cuáles planes tienes en tu carrera, en tu futuro. Y pues bueno, pues si quieres hacer el comercial también, bienvenido, para que la gente conozca más de los servicios que tú ofreces, si son servicios públicos para empresas, un poquito más de lo que tú estás haciendo. Sí, claro. Actualmente yo soy abogado litigante. Me dedico en gran medida a atender mi despacho. Es especializado en materia penal y hemos llevado la defensa de muchos policías, pero también llevamos casos sociales. Por ejemplo, hace poco nos reunimos con un grupo de abogados y estuvimos exigiendo precisamente que se derogara el delito de ultrajes a la autoridad, que dio pie a muchas detenciones de ciudadanos. Estuvimos presionando como colegios de abogados en un tema fundamental, central, neurálgico, que es la legalidad. Que exista una cultura de la legalidad. Eso ayudaría mucho en nuestro estado a que los ciudadanos conozcan las leyes, sepan cuáles son sus derechos, cuáles son sus obligaciones, cuáles son los derechos que tienen los policías, porque por supuesto que tienen derechos, cuáles son las obligaciones. Si se respetara el principio de legalidad, empezaría a haber más orden en nuestro estado. Entonces, básicamente, yo me dedico a litigar en materia penal. Afortunadamente, pues ya tenemos esta experiencia que nos da un plus, el entender todo el sistema de seguridad pública para poder cuestionar de manera objetiva y legal la actuación de los policías, pero también en el caso, nos han llegado muchos casos de policías que están detenidos. Por ejemplo, ahorita estamos llevando la defensa de algunos policías que están acusados por desaparición forzada, que ese es otro tema también bien delicado. Policías, yo lo único que le puedo recomendar a los policías, si es que nos están escuchando, este podcast yo personalmente se lo voy a hacer llegar a amigos policías. La recomendación que yo le puedo hacer a los policías es, lo he visto siempre. Alguien da la orden, la ejecuta el policía. Si las cosas salen mal, la cuerda siempre se revienta por lo más flojo. Los que están ahorita encerrados en un cerezo, enfrentando penas de 40, 50, 70 años de prisión, son los policías. Sí, los jefes no. Entonces, que cuiden su libertad, que cuiden su vida, que es un trabajo que espero que algún día de verdad se profesionalice y se respete ese trabajo tan importante, y sería lo mejor que nos podría pasar como sociedad, que algún día nuestras policías transiten por ese camino de la legalidad, que para eso fueron creadas estas instituciones. Y por último, Arturo, ¿nos podrías dar, dentro de toda tu experiencia, dentro de todos estos años que has convivido tanto con policías como con ciudadanos en casos que los involucran a ambos, cuál sería ese mensaje final, esa recomendación, quizás para los policías, quizás para los ciudadanos, que quizás que a lo mejor agrupara de alguna manera esa experiencia que tienes y que sería un consejo fundamental para su día a día? Mira, yo creo, insisto, lo fundamental es el principio de legalidad. Lo fundamental es evitar problemas con la autoridad, pero también si en algún momento tienes que defenderte, tienes que defender la justicia, también hay que hacerlo con intensidad. O sea, también nos ha servido mucho que las autoridades sepan que los ciudadanos también saben defenderse, desafortunadamente. O sea, si tú te ves en una situación en la que eres víctima de alguna de estas circunstancias, sepas qué hacer. Que conozcas la ley te va a servir muchísimo. Y la otra, que tengas el valor de hacer valer tus derechos. Creo que eso también es fundamental. Creo que eso es algo que nos falta mucho a nosotros como veracruzanos, exigirles a las autoridades que respeten la ley, que se respete a los ciudadanos, pero la recomendación siempre va a ser que el ciudadano se mantenga dentro de los límites y evite problemas. Me gustó mucho legalidad, valentía y respeto, ¿no? Creo que ahí se agruparía un poquito. Pues me queda más que agradecerte por este espacio, por este tiempo, que sé que eres una persona muy ocupada y que nos acompañes para grabar para todos nuestros guardavidas un mensaje tan útil como este de situaciones que nos enfrentamos en el día a día. No somos todos buenos ciudadanos ni malos ciudadanos. Como los policías no todos son buenos y no todos son malos. Creo que tenemos
que seguir buscando el cómo sí, seguir buscando en objetividad, pues un futuro que prometa una estabilidad y una aplicación de la justicia como debe de ser. Solo de nosotros depende eso. Sí, completamente de acuerdo contigo y agradecerte, Alonso, esta invitación. Yo me siento muy honrado de poder conocerte, platicar contigo y de que podamos transmitir un poquito de esta cultura de legalidad y esta dinámica que tú traes de buscar esa unión con los elementos de seguridad y buscar factores en torno a la seguridad, porque es algo que tiene que trabajarse mucho en México. Gracias nuevamente, Arturo. Y gracias a toda nuestra comunidad de guardavidas que nos siguieron y que nos siguen y que están muy pendientes de los temas que les estamos proponiendo. Estén muy cerca de la plataforma del Hub de Seguridad que ya está arriba, que ya estamos ofreciendo a todos ustedes pues los cursos y las capacitaciones que venimos trabajando ya desde hace un tiempo. Estén muy atentos porque seguimos sumando a estos cursos y a estas capacitaciones. Busquen más información en nuestras redes sociales y nos vemos en el próximo episodio. Hasta pronto. 3 razones para pertenecer al Hub de Seguridad. 1. Obtener información de primera mano de expertos nacionales e internacionales. 2. Capacitarte en nuestra plataforma y campus virtual con cursos certificados. Y 3. Ser parte de la comunidad digital de prevención y seguridad más influyente en Latinoamérica. Síguenos en nuestras redes como @el Hub de Seguridad MX.